¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mañana Juan Vicente Herrera firma un acuerdo con los grupos parlamentarios en materia de financiación autonómica y el viernes, les recuerdo, se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A estas dos citas acude el Ejecutivo Regional con una idea muy clara: no habrá nuevos recortes. Hoy Herrera le ha reprochado al ministro en funciones, a Cristóbal Montoro, que solo piense en meter la tijera, que solo piense en recortes y que además acuse del desvío del déficit a las comunidades autónomas. Además, Herrera le recordaba a Montoro que son precisamente los ejecutivos autonómicos los que se tienen que encargar de gestionar los servicios sociales. El Gobierno de Castilla y León no se mueve un ápice de su postura, no tocará el estado del bienestar. Eso no va a ocurrir. Eso, la única posibilidad de que ocurra es que el Estado, en esta o en otras comunidades autónomas, asuma la responsabilidad de la gestión de esos servicios y realice esos recortes. Dice el presidente que el presupuesto de 2016 cumple con la regla de gasto, deuda y déficit y que lo que pide el ministro de Hacienda son más recortes. Lisa y llanamente, lo que plantea en su carta el ministro de Hacienda, lo edulcore como lo quiera edulcorar, es un nuevo recorte que en el caso concreto de Castilla y León significaría que habría que reducir sustancialmente las partidas de sanidad, de educación y de servicios sociales. Herrera insiste en que lo que falla es el modelo de financiación, el sistema de armonización fiscal y el reparto del déficit, y afea la falta de lealtad institucional del ministro, achacándoles la culpa. Las comunidades autónomas hemos hecho un esfuerzo muy importante, muy significativo. Hemos contribuido como los que más. Cree que cuando 14 de las 17 comunidades no cumplen, algo pasa, y niega que la solución sea la amenaza con cumplir la ley, que lo que hace falta es diálogo y entendimiento. El presidente de la Junta también se ha referido a la actualidad política y a la falta de acuerdos para formar gobierno, y Herrera tiene claro quién es el principal culpable de esta situación: el líder socialista Pedro Sánchez, por su cerrazón a negociar con el Partido Popular. Que la posición de quien 24 horas después de unas elecciones en las que había rotundamente perdido esas elecciones, se atrevía a decirle al principal partido de España, al que había ganado las elecciones, al que había conseguido el mayor número de escaños, que parte de la palabra no entendía, el final no podía ser bueno. Herrera hacía estas declaraciones después de conocer que el rey ha vuelto a convocar a los líderes de los partidos los días 25 y 26 de abril, nueva ronda de contactos, la tercera para que Felipe VI y el resto de los españoles conozcamos si hay algún candidato que se someta a una nueva sesión de investidura o si se disuelven las Cortes y vamos a nuevas elecciones el 26 de junio. Esa decisión del rey es una nueva pista que nos acerca a la repetición de las elecciones, aunque el secretario general del PSOE sigue confiando en un acuerdo de último minuto. Hoy Pedro Sánchez volvió a tender la mano a Podemos, tampoco la formación morada se cierra a negociar. Y eso después de los reproches de ayer, donde los dos descartaban cualquier acuerdo. Lo que sí han escenificado hoy en el Congreso es que hay puntos en los que sí comparten criterio. Iglesias presumía en los pasillos de su propuesta estrella. Vamos a volver a ver en el Parlamento, en las votaciones, que efectivamente hay una mayoría parlamentaria progresista. Y poco después Rafael Mayoral defendía con vehemencia esta iniciativa que contempla garantizar la asistencia sanitaria universal, la vivienda y el suministro energético a los que más han sufrido la crisis. Que la pobreza es la violación sistemática de derechos humanos de amplios sectores de la población de nuestro país. Sale adelante con el apoyo de buena parte de la Cámara, incluido el PSOE, que advierte. Y no será ley, porque ustedes no van a apoyar al gobierno que la lleve a cabo. Ciudadanos se abstiene porque está de acuerdo con algunas de las propuestas y no quiere evitar que se debatan, pero cree que tal y como las plantea Podemos no se pueden financiar. Son billetes del Monopoly, eso no se había visto. Unos cuantos economistas que didácticamente le pueden explicar por qué usted y yo no podemos ir al supermercado y pagar con billetes del Monopoly. Que no les vamos a abrir las puertas a ese caballo de Troya envuelto en un celofán de buenas intenciones. El PP mostraba así su rechazo a la propuesta de Podemos, aunque no ha impedido su tramitación. No ha corrido la misma suerte otra proposición de los populares para prorrogar 4 años la exención de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos. La han tumbado los votos de toda la oposición con la excepción de los de Ciudadanos y Democracia y Libertad. Esta noche queremos analizar la actualidad
con un político al que en los últimos días le han pitado mucho los oídos por sus reuniones con el líder de En Comú Podem, con Xavier Domènech. Don Miquel Iceta, secretario general del PSC, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, ¿esas reuniones con Domènech estaban encaminadas a desencasillar la posibilidad de que Pedro Sánchez fuese presidente del Gobierno? Pues la verdad es que no exactamente, ¿no? Hubo la reunión que tuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues se habló de la posibilidad de que habláramos en Cataluña, En Comú Podem y nosotros, para si encontrábamos una solución. Lo que pasa es que nos encargaron una solución a un problema que es imposible. Ellos quieren hacer un referéndum para romper y nosotros queremos hacer un referéndum para acordar. Y por lo tanto, pues la verdad es que no nos pudimos poner de acuerdo y además no se podía sustituir la negociación que se tenía que hacer entre tres partidos y con sus comisiones negociadoras con lo que nosotros pudiéramos aportar, que al fin y al cabo era una cosa, pues en fin, complementaria y tal, pero no sustituir una negociación por otra. Es decir, que ustedes hablaron del derecho a decidir y usted dejó claro que el PSOE, el PSC, se mantiene firme en su no a ese derecho a decidir. Sí, efectivamente. Bueno, yo derecho a decidir no me gusta la expresión porque creo que es independentista. Claro, sí, lo que pasa es que derecho a decidir qué, quiénes, cómo, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta más hablar en términos cuanto más concretos y precisos mejor, ¿no? Y por lo tanto también cuando se habla de referéndum yo siempre digo, bueno, para preguntar qué y a quiénes, ¿no? Porque si no, llega un momento que no sabemos de qué hablamos. Ellos hablan de un referéndum sobre la independencia y hecho solo en Cataluña y nosotros no aceptamos ese planteamiento y por lo tanto sobre esa base no podemos acordar. Y si sobre esa base no pueden acordar, y entiendo que esta es una de las bases prioritarias de Podemos porque así figuraba en el programa electoral, ¿es imposible un acuerdo del PSOE con Podemos? Vamos a ver, si plantean esa cuestión como una de sus líneas rojas, desde luego es imposible, y eso lo saben porque, entre otras cosas, el Comité Federal del PSOE así lo aprobó en fecha ya tan lejana como el 28 de diciembre, y por lo tanto, lo que pasa es que es verdad que en el programa de Podemos hablan de referéndum, pero no dicen qué quieren preguntar. Que cuando por primera vez rompieron las negociaciones hicieron un documento en el que explicaban sus razones y el referéndum no era una de ellas y por lo tanto aquí hay que ver hasta qué punto quieren fijar como condición indispensable esa o no, cosa que a estas alturas pues tampoco queda muy clara. El PSC llegó a estar a favor de ese derecho a decidir no hace demasiado tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, vamos a ver, nosotros lo que siempre dijimos, y lo dijimos sobre todo en las elecciones del 2012, es que había que hacer una consulta, decíamos, legal y acordada, que era la única manera de hacerla. Lo que pasa es que entre entonces y las elecciones que luego tuvimos en 2015 hubo una consulta que organizó el Gobierno de Cataluña sin acordarla y luego dijeron que las elecciones del 27 de septiembre sustituían al referéndum. Y entonces nosotros dimos un paso más y dijimos, hombre, en vez de hablar de una consulta legal y acordada, vamos a hablar de una muy concreta, que es el referéndum sobre la reforma constitucional, que es el proyecto que compartimos todos los socialistas. Cuando ustedes hablan desde el Partido Socialista, desde el PSC, de esa reforma constitucional, hablan de un Estado federal, pero ¿en qué iba a cambiar el Estado federal respecto a las ansias independentistas, por ejemplo, de Cataluña? Bueno, vamos a ver, yo siempre digo que a una persona que sea independentista y que lo sea, digamos, sinceramente, de verdad, no la vamos a convencer. Quien se quiere ir, se quiere ir. Lo que pasa es que es verdad que en Cataluña también hay un porcentaje muy elevado de gente, por ejemplo, yo mismo, que yo no quiero quedarme como estoy. Quiero cambiar, quiero mejorar y por lo tanto se trata de convencer no tanto a los que ya han decidido irse, sino a los que preferirían quedarse de otra manera. Y por lo tanto la reforma constitucional tiende a garantizar mejor el autogobierno, garantizar mejor la financiación, un mejor reconocimiento a la personalidad de Cataluña y también la participación de las comunidades en el gobierno del Estado a través de un Senado federal. Por lo tanto, a ganar mucho, yo creo, no solo los catalanes, sino el conjunto de los españoles, porque los problemas que tenemos con respecto al autogobierno no solo son de Cataluña. Estos días estamos viendo los problemas financieros y lo son de muchas comunidades autónomas, no solo de Cataluña. Lo es también de Valencia, lo es también de Andalucía, de Madrid. Pero ese modelo federal nos iba a hacer más iguales. Es decir, o nos iba a acabar con los hechos diferenciales que, por ejemplo, sí que existen en el Estado de las autonomías. No, la ventaja del federalismo es que se adapta muy bien a situaciones distintas, es decir, es tan federal
Suiza, como Alemania, como Canadá o Austria o la India y no se parecen como un huevo a una castaña, o Brasil o Argentina, ¿no? El federalismo tiene la ventaja de adaptarse a la realidad. Y es verdad que en España hay hechos diferenciales, hay comunidades, por ejemplo la catalana, pues que tienen competencias en prisiones, es la única que las tiene. Comunidades que tienen policía autónoma y otras no. Comunidades que tienen 2 lenguas oficiales y otras no. Pero eso es la riqueza de nuestro país y por lo tanto el federalismo que nosotros proponemos también va a acoger esa realidad. Y no nos va a hacer ni más iguales ni más diferentes. Nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que los derechos de los ciudadanos han de ser los mismos, vivan donde vivan, por el hecho de ser ciudadanos españoles. O sea que eso no iba a suponer una desigualdad de derechos en función del lugar de residencia. En torno a las negociaciones que se están prodigando durante los últimos tiempos para intentar buscar un gobierno en nuestro país, usted decía la semana pasada en Onda Cero que lo que intentaba Pedro Sánchez, es decir, un acuerdo con Ciudadanos en el que también se pueda sumar a Podemos, es para nota. ¿Usted no creía en esa posibilidad? Bueno, yo la veía muy difícil porque precisamente, en fin, conozco bastante bien a Ciudadanos, conozco bastante bien al Podemos en Cataluña y por lo tanto era difícil casar todo eso. Pero también déjeme que le diga, si no se produce un acuerdo, no es tanto porque haya diferencias de tipo programático. Yo creo que lo que hay son intereses de partido que se han puesto por delante de otras consideraciones, porque en todo este esfuerzo de negociación lo que sí se ha visto es que hay denominadores comunes suficientes como para acordar, pero para eso hay que querer, y yo creo que Podemos no quería. No quería Podemos, pero Ciudadanos quería con Podemos, tampoco parece que bueno, quisiera. Querían una cosa todos muy curiosa, ¿no? Que es que el otro le dejara gobernar. Es decir, que los de Ciudadanos decían, hombre, pues si Podemos quiere abstenerse, los de Podemos decían, hombre, si los de Ciudadanos quieren abstenerse, y nosotros pretendíamos un gobierno con el apoyo simultáneo de los dos partidos, porque creíamos que responde eso mejor a lo que votaron los ciudadanos. Y si uno lo mira, y tenemos un momento para comentarlo, pues el 20 de diciembre se ventilaron diversas cuestiones. La batalla entre derecha e izquierda quedó en empate. Hoy no hay un Congreso de los Diputados con una mayoría clara en un sentido o en otro. Si miramos el equilibrio entre partidos más tradicionales y partidos más nuevos, pues ganaron los partidos tradicionales, pero con una entrada grande de los nuevos. En lo que hubo un claro mandato fue entre el cambio y la continuidad. A pesar de que el Partido Popular gana las elecciones, hay una mayoría clara de partidos que lo que pedían es el cambio. Y nosotros creemos que esos partidos tienen la obligación de ponerse de acuerdo para hacer posible el cambio. El plazo para ver si es posible el cambio o para ver si vamos a unas nuevas elecciones acaba el día 2 de mayo. Yo no sé si pasará como en Cataluña, ustedes que están acostumbrados y tendremos que esperar hasta el último minuto, hasta el último segundo. Usted ya lo decía, ¿no? Estaba preparando nuevos bailes y de repente se encontró con que tenía el nuevo presidente, aunque era el número 4 por Gerona. ¿Aquí se puede dar también la misma situación? Yo creo que ¿Alguien se va a caer del caballo en el último momento? La misma exactamente no. Allí fue exactamente el último día. En fin, la noticia 48 horas antes y la investidura el último día. Yo creo que tal como funcionan nuestras instituciones en España y teniendo que hacer Su Majestad el Rey consultas y proponiendo un candidato a las Cortes, esto no puede ser el último día, el último minuto, el último segundo, pero todavía quedan 2 o 3 semanas. Yo lo veo muy difícil, pero desde luego tiempo, si se quiere, hay. Y esto que ve muy difícil, ¿cuál sería más factible? ¿Cabe la posibilidad de recuperar la opción que más le gusta a Mariano Rajoy y que más le gusta al Partido Popular, la de la gran coalición? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, el mandato ciudadano en favor del cambio fue claro y el Partido Socialista, el 28 de diciembre, aprobó una resolución en la que descartaba cualquier tipo de acuerdo con Mariano Rajoy y con el PP. Por lo tanto, yo esa posibilidad no la veo. Pero las encuestas de los últimos días vaticinan un resultado en el que Partido Popular más Ciudadanos pueden alcanzar la mayoría absoluta. Eso quizá puede llevar a su partido, al Partido Socialista, no sé si a forzar la situación para intentar llegar a algún tipo de acuerdo precisamente con Podemos. Bueno, esa es una reflexión que tendría que hacer la gente de Podemos. Ahora los socialistas hemos dicho que no vamos a renunciar al acuerdo que ya hemos establecido con Ciudadanos. Nosotros somos un partido muy serio. Si hemos hecho un acuerdo, no nos vamos ahora a desentender de él. Lo que queremos es ampliarlo. Por ahora Podemos dice que es imposible, se han levantado de la mesa, pero en cambio es muy curioso porque hicieron un planteamiento con un documento de 20 puntos y sin esperar a recibir respuesta han roto las negociaciones. El Partido Socialista precisamente el domingo les daba una respuesta en la que se demuestra de forma clara que al menos en un 70% de los temas que plantean puede haber un acuerdo.
Entonces la cuestión es, si puede haber un acuerdo en el 70% de las cuestiones, ¿por qué no hacer una investidura? ¿Por qué no dar una oportunidad al cambio? Pero, al menos hasta ahora, lo que parece que Podemos es precisamente quiere dar una oportunidad al PP. Pero, en fin, esa es su responsabilidad. Estamos hablando con Miquel Iceta, que es el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, de la actualidad política nacional. Evidentemente estamos en tal lío en el gobierno central que nos hemos olvidado en parte de Cataluña, y en Cataluña siguen pasando cosas. Por ejemplo, creo que se avecina, yo no sé si conflicto entre Junts per Sí, RC y la CUP, porque llega el momento de hablar acerca del presupuesto, y a mí me extraña, no lo sé, visto desde lejos, que la CUP pueda coincidir en mucho en materia presupuestaria con lo que piense Junts per Sí e incluso RC. Bueno, la verdad es que ellos confían en sacar adelante el presupuesto con un apoyo con la CUP. Yo en eso comparto su opinión, yo creo que es muy difícil, pero ellos confían en hacerlo. La pretensión del Gobierno es enviar un proyecto de presupuestos en mayo y aprobarlo con el apoyo de la CUP. Habrá que verlo. Lo que pasa es que en el fondo de la cuestión está que el planteamiento con el que fueron a las elecciones en Junts pel Sí, es decir, esa coalición entre Convergencia y Esquerra independientes, es un planteamiento imposible. Ellos creen que es posible la independencia por una vía unilateral e incluso ilegal, y nosotros creemos que eso choca contra la realidad y que sencillamente es inviable. Y yo creo que empieza a haber muestras, empieza a haber ejemplos de que eso es así. Y en la medida en que se van poniendo sobre la mesa esos errores de planteamiento de fondo, yo creo que el Gobierno va a empezar a tener más problemas de los que ya tiene, que no son pocos. ¿Se ha rebajado la fiebre independentista o es la percepción que hay desde fuera? Vamos a ver, yo no me atrevería a decir, ha bajado quizá el entusiasmo de algunos, ¿no? Y empieza a haber escepticismo de muchos, pero eso no quita para que tengamos que reconocer todos pues que en las últimas elecciones al Parlamento catalán casi un 48% de los ciudadanos votaron a partidos que llevaban la independencia en su programa. Por lo tanto, en estos momentos es verdad que yo creo que empieza a haber la evidencia que la forma con la que se quiere alcanzar esa independencia es inviable, pero tampoco me atrevería yo a dar por zanjada la cuestión, ni mucho menos. ¿El PSC va a entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona? Parece que Ada Colau les está haciendo guiños en los últimos días. Bueno, la verdad es que llevamos hace tiempo hablando con Barcelona en Comú, que es como se llama esa candidatura en Barcelona, y si todo va bien, pues antes de acabar el mes pueden culminar con éxito esas conversaciones. Hay que tener en cuenta que nosotros ya votamos la investidura de la alcaldesa, y yo por eso se lo recordaba el otro día a Pablo Iglesias, porque se ponía el hombre como muy contento y dice, vamos a acordar con los socialistas. Le dije, oye, a ver si aprendes un poco, porque nosotros empezamos el camino dando un apoyo a la investidura sin ningún tipo de contrapartida, sin entrar en el gobierno, sin pedir nada a cambio, sin un pacto programático, precisamente para hacer posible un gobierno de izquierdas. Si las conversaciones culminan con éxito, desde luego pues se va a producir esa incorporación nuestra al gobierno de Barcelona. Con la mano en el corazón, para terminar, estaremos votando el 26 de junio. ¿Usted qué tiene experiencia? Yo la verdad es que me temo que sí, pero se lo digo con mucha tristeza, porque para mí la repetición de unas elecciones es el fracaso más grande que puede haber en política, porque de alguna manera es los políticos diciéndoles a los ciudadanos volver a votar a ver si lo hacéis mejor, porque nosotros con lo que votasteis no sabemos qué hacer, ¿no? Y por lo tanto yo espero que se hagan esfuerzos todavía, pero a día de hoy debo decirle que yo me temo que el 26 de junio tendremos elecciones. Pues eso no tenemos mucho, la verdad. Gracias, don Miquel Iceta, secretario general del PSC. Gracias a vosotros y buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar en nuestro tiempo de tertulia, será enseguida a la vuelta de la publicidad. Es el momento ya de abrir los periódicos, de saludar a nuestros tertulianos con los que vamos a analizar durante los próximos minutos lo que ha dado de sí esta jornada, marcada un día más por la actualidad política y por ese anuncio del rey, de que va a volver a convocar a los líderes políticos el 25 y el 26 de abril para ver si alguno va con alguna solución, cosa bastante complicada. Luis Mide Dios, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. A estas alturas, ¿tú qué crees? Pues lo que vengo diciendo desde el 21 de diciembre, que no me salen las cuentas. Que no te salen las cuentas. No sé cuántas veces lo he dicho. Vidal Herrán, ¿te salen las cuentas o no? No, pero habrá que cuadrarlas, ¿no?
Porque probablemente después de unas nuevas elecciones tampoco salga. También es verdad. Ernesto Escapa, buenas noches. A ti tampoco te salen, ¿no? Tampoco. De momento ya has visto que el rey te ha hecho caso. Ayer dijiste que ahora estaba bastante ocioso, que no tenía mucho que hacer. Pues mira, se ha puesto manos a la tarea. Programa de trabajo. Como debe ser. Bueno, Ernesto viene con la prensa, con los titulares más destacados de los periódicos de nuestra tierra. ¿Y con qué empiezas? Pues mira, con un titular muy llamativo, del diario Palentino. Roban 14 de las 27 obras, esculturas y dibujos que iban a exponerse en Roma de Victorio Macho en el 50 aniversario de su muerte. El norte de Castilla, ultimátum del rey a los partidos para pactar antes de volver a disolver las cámaras. Diario de León, alianza León-Valladolid para el desarrollo de tierra de campo. Las diputaciones firman un plan de colaboración para la promoción cultural y turística y el impulso agroalimentario. Diario de Valladolid, El Mundo, Frente Común de Valladolid y León para agilizar la autovía A60 entre León y Valladolid. Ambas diputaciones proponen construir una vía verde sobre el trazado del antiguo tren Burra para impulsar el turismo. La Nueva Crónica de León y Valladolid recuperarán como vía verde el trayecto del tren Burra. Diario de Burgos destaca en su primera una imagen espectacular de la carretera que lleva hacia Pineda de la Sierra. El talud se ha desprendido con las lluvias y ha dejado la carretera cortada durante en una extensión de 100 metros. Van a ser necesarios varios meses para reparar el descalabro. El Día de Valladolid, AENA destina 9 millones a una renovación integral de la pista del aeropuerto de Villanubla. Diario ABC, Herrera critica que Montoro amenace con las plagas del infierno por el déficit y pide al Gobierno lealtad institucional ante la ofensa de endosar como parte del incumplimiento el pago de la extra a los tratamientos de hepatitis C. Diario La Razón, Herrera anima al empresariado nacional e internacional a abrir nuevos negocios. Y Diario de Ávila destaca en su primera el homenaje de Madrigal de las Altas Torres a la reina Isabel I, a Isabel la Católica, en el 555 aniversario de su nacimiento allí en Madrigal. Entre otras cosas van a presentar un vino conmemorativo. Y la Gaceta de Salamanca destaca que $3 millones para la ciudad va a suponer el rodaje de Romeo y Julieta. Un equipo de más de 300 personas se alojará durante 2 semanas en la ciudad y se contratará a 500 de extras y técnicos. Bueno, esas son las primeras páginas. ¿Qué viñetas me traes esta noche? Pues mira, te traigo la de Álvaro en la opinión de Zamora, cuyo protagonista es el ministro Soria. No tengo nada que ver con los papeles de Panamá y lo vemos ahí con un loro. Un lorito. Con un lorito. Después escucharemos al ministro Soria, que ha dicho que sí, que va a comparecer definitivamente en el Congreso de los Diputados, tal y como le pedían el resto de partidos, excepto el suyo. Bueno, os empiezo preguntando por lo que va a ser noticia durante los últimos días, durante los próximos días, lo que ha sido noticia durante los últimos días, ese malestar de la Junta con el ministro Montoro, no solo de la Junta, también de muchos gobiernos autonómicos, porque no entienden que se les acuse a estos gobiernos del desfase en el déficit pactado con Bruselas. Hoy Herrera ha cargado contra el ministro de Hacienda en funciones y le ha recordado que son las comunidades autónomas las que se encargan de prestar los servicios básicos y que no entiende, y que, eso sí, le ha dicho a Montoro que se olvide de que haya nuevos recortes, que por su parte no va a ser ni muchísimo menos. Pero es que Montoro, no es la primera vez. Montoro yo creo que es experto en echar las culpas a los demás. Jamás lo he visto asumir ninguna autocrítica, nada. Siempre tiene la culpa a los otros. Y en este caso, claro, me parece lógico que se cabreara primero Pilar del Olmo y ahora se haya cabreado también Juan Vicente Herrera, porque quien está prestando los servicios, y además en comunidades como esta, donde son caros, la educación con pocos alumnos, la población dispersa, la sanidad, el envejecimiento, etcétera, etcétera, son las comunidades autónomas. No se puede decir desde Madrid, oiga, que ustedes tienen que hacer tal déficit y arréglensela como puedas. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos morir al personal? Me parece bien, y además, hombre, los gobiernos están para algo más que para cuadrar las cuentas. Están para atender a los ciudadanos.
Yo creo que este malestar de la Junta lo que refleja es que ya hasta dentro del PP hay un cierto hartazgo con las políticas de austeridad. Están demostrando, al menos las de Castilla y León. Y que, bueno, pues que da la sensación como que sobre todo gobiernos como el nuestro, que, bueno, que podemos considerarlos razonablemente cumplidores y razonablemente sensatos en la gestión. Habrá sus más y sus menos, y seguro que si miráramos con detalle encontraríamos cosas, pero por comparación con otras comunidades autónomas yo creo que se hace una gestión razonablemente eficiente de los recursos. Claro, pensar en nuevos recortes cuando por el otro lado se nos está vendiendo que estamos empezando ya a salir de la crisis, que estamos empezando con la recuperación, pues es complicado de gestionar, ¿no? Ahora bien, dicho esto y dándole la razón en esto al presidente Herrera y a la Junta, lo que sí que es cierto es que si hay un objetivo de déficit, que eso es lo que el Gobierno tendría que negociar con Bruselas, su relajamiento, su suavización, si hay un objetivo de déficit es el que es, y ahí entra todo, y entran imponderables, y entran gastos extra, y entra todo, entra el tener que pagar a los funcionarios, entra la hepatitis, entra todo. Es decir, si aceptamos las reglas del juego son así. Otra cosa es que probablemente dentro del marco en el que estamos, pues el Gobierno, en vez de dedicarse a meter más presión a quienes cumplen razonablemente bien, debería dedicarse a buscar un poco más de margen para poder gestionar, ¿no? O a mirarse más cerca a sí mismo y ver cómo está gestionando, por ejemplo, la seguridad social, que es donde se produce el agujero más grave de todos los incumplimientos. Sí, el otro día el burgalés Octavio Granado, el secretario de Estado de la Seguridad Social, y no es un alarmista ni muchísimo menos, es bastante sensato, alarmó acerca de que en pocos años, como sigamos así, peligran las pensiones. Porque estamos gastando todo lo que estaba ahorrado. Claro, lo que pasa es que además en todo eso que estamos hablando hay que preguntarle a los rectores, a Montoro, por ejemplo, es decir, ¿por qué hay que cumplir a rajatabla los acuerdos de Bruselas? No se pueden, y luego después hay que aplicar, o sea, hay que llevar adelante las políticas sociales que está reclamando la gente. Claro, ¿cómo eso es cuadrar el círculo? Es decir, tú tienes que atender los servicios sociales, tienes que atender la sanidad, tienes que atender la educación, y de paso te están diciendo, oiga, usted no puede gastar dinero ya, ¿y qué hago entonces? No, pero es que además esas políticas están fracasando. Por ejemplo, en Grecia está siendo un auténtico fracaso todo lo que está ocurriendo, y aquí no se está mejorando tampoco. Pero Luismi, yo creo que lo que sí cabe plantear es determinados gastos del Gobierno de la Nación. Por ejemplo, no tiene ningún sentido mantener los gastos en la política de adquisición de grandes aviones y de aviones supersónicos. Es decir, por ejemplo, eso sí que es un despilfarro y no tiene ningún sentido. No, y tampoco habría que decirle a Montoro que por qué se ha aumentado tanto el déficit en el año pasado, que era un año electoral, porque hubo medidas claramente electorales de soltar dinero para amarrar votos. Claro. Bueno, vamos a seguir avanzando en el repaso de la actualidad. Les vamos a hablar de la comisión de investigación creada en el Parlamento para investigar el sobrecoste en el Hospital Universitario de Burgos. Ya saben que llevan meses analizando los miembros de esa comisión la documentación referente al proceso de construcción y funcionamiento de este hospital. Hoy los integrantes de esa comisión, creada en las Cortes de Castilla y León, se han desplazado hasta el complejo asistencial para conocer in situ sus dotaciones y para poder hablar con el equipo directivo y también con los profesionales sanitarios. El equipo directivo del centro ha recibido a los integrantes de la comisión de investigación y les han presentado los indicadores asistenciales y de gestión del centro. Posteriormente se han reunido con representantes de los trabajadores. Que los integrantes de una comisión de investigación al menos puedan tener un conocimiento real de cuál es el estado de la infraestructura y un intercambio de opinión con el equipo de dirección del centro y también, ¿por qué no?, con los representantes de los trabajadores. Uno de los aspectos que ha despertado mayor interés ha sido el modelo de concesión de obra pública que tiene el hospital. Desde luego, el objetivo final de esta comisión de investigación debe ser que el Hospital Privado de Burgos vuelva a ser público íntegramente y le devolvamos a los burgaleses lo que el Partido Popular y Juan Vicente Herrera le quitaron. La desviación presupuestaria del complejo y las deficiencias que han denunciado los trabajadores serán otra de las prioridades para los integrantes de la comisión. Venimos a ver realmente esos problemas que nos
han trasladado en ocasiones, tanto la plataforma de la Sanidad Pública de Burgos como trabajadores del hospital, sobre pues, inundaciones, losetas que se caen. Saber qué pasó con la construcción del edificio, por qué hubo esas modificaciones y por qué 1.000 millones se transforman en 1.660. La jornada ha concluido con un recorrido por diferentes áreas asistenciales para conocer el diseño y equipamiento del Hospital Universitario de Burgos. Bueno, visita esta mañana al Hospital Universitario de Burgos de esa comisión. Es verdad, la segunda comisión de investigación que se crea en los últimos 12 años en nuestra comunidad. Habrá que estar a la espera de que avance, como estamos a la espera de que avance la de las eólicas, que todavía hay un lío entre quién debe comparecer, quién no debe comparecer, y ahí estamos, esperando que se reanuden esas sesiones. Yo es algo que no entiendo, ninguna de las dos comisiones. Es decir, es tan complicado que la gente, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no va a declarar? Y si se hace un listado de fin, entre acuerdos entre los partidos más representativos, que la verdad que no entiendo que para hacer una comisión de investigación se tarde más tiempo casi en saber quiénes van a ir que después en lo que declaran y después en lo que va a servir, porque vamos a ver después cuáles son las conclusiones y para qué sirven. Es decir, hombre, en el caso concreto de las eólicas parece que hay datos suficientes para pensar que ha pasado algo raro y que hay alguien que se ha llevado, en fin, algún dinerillo, un tal Alberto Esgueva que anda por Polonia ahora. Aquí no nos hace falta Panamá, aquí nos quedamos más cerca. Y en el otro caso, pues lo lógico es pensar si es más rentable o no es menos rentable un hospital público-privado o un hospital público a todos los niveles. Yo, como soy partidario de todo lo público, pues me inclino por público. Bueno, vamos a dejar de hablar de lo más cercano, hablemos de lo que habla todo el mundo, evidentemente, de la formación o no formación del gobierno. Lo noticioso, lo de esta mañana. Felipe VI ya ha dicho, bueno, no lo ha dicho, ha mandado un comunicado al presidente del Congreso anunciándole que el 25 y el 26 va a volver a llamar a los líderes políticos a la zarzuela para ver si alguno de ellos llega con un plan debajo del brazo, cosa bastante complicada, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? Pues que es una película ya vista. O sea, yo no creo que a última hora pase como en Cataluña, donde era más fácil hacer un encaje de bolillos o sacar del cubilete un dado y tal. Sí. Aquí es mucho más complicado, es decir, es que no hay, todo el mundo ha puesto líneas rojas, todo el mundo está diciendo yo quiero que ir con este pero no quiero ir con el otro. Entonces, bueno, a mí me parece la postura del rey de esta mañana pues bastante sensata, es decir, oiga, yo voy a intentar por última vez, hablo con todos, si no hay ninguna posibilidad, pues volvamos a unas elecciones. Y si alguno viene diciendo, mire, yo puedo ser presidente porque tengo amarrados estos votos, pues le propongo a usted. Pero vamos, yo creo que está ya, la película ya está vista. Sí. Yo tengo la sensación de que estamos pagando las consecuencias de nuestra inexperiencia en este tipo de situaciones. Es decir, la democracia española no está acostumbrada a gestionar una situación de multipartidismo sin mayorías claras. Estamos además en un momento histórico especialmente complicado, porque en cualquier otra circunstancia apoyarse en los nacionalistas vascos y catalanes hubiera tenido otro sentido, pero en estos momentos tiene otras connotaciones. Entonces eso está dificultando mucho y aparte yo creo que no tenemos la mejor clase política de nuestra historia contemporánea, y yo creo que esto es así. Pero yo creo que al final lo que obstaculiza el acuerdo es que todo el mundo piensa, o muchos piensan, que si se repiten las elecciones, a lo mejor el escenario les favorece. Y entonces esa posibilidad, esa repesca, digamos, que está ahí abierta, de que en unas nuevas elecciones la situación pueda cambiar, yo creo que eso, por ejemplo, va a bloquear mucho cualquier posible acuerdo con el PP. Las encuestas del PP le están dando un escenario aparentemente positivo y será difícil que haga grandes cesiones con esa perspectiva, ¿no? O sea, que ¿no creéis que, por ejemplo, durante los próximos días Mariano Rajoy salga de una vez por todas de su, no sé si llamarlo letargo, pero parece ser que sí, y de verdad plantee o que llame directamente a Albert Rivera, a Pedro Sánchez, recupere o intente recuperar la iniciativa que no ha tenido en estos 3 últimos meses? Yo creo que lo hará de cara a las elecciones, es decir... O sea, que Rajoy ya solo está pensando en las elecciones, ¿no? Me puedo equivocar, pero yo tengo esa impresión. Es decir, yo creo que ahora mismo muchos movimientos se van a hacer ya pensando en las elecciones, pensando en lavar la propia imagen, pensando en que los ciudadanos, en evitar que los ciudadanos te reprochen ser tú el culpable de que no haya gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se produzcan las elecciones, que muy probablemente van a generar un escenario muy parecido al que tenemos, con pequeñas variaciones, pero quizás muy similar,
bueno, pues entonces ya no habrá más repesca. Es decir, yo creo que puede que algunos partidos estén pensando en eso como mal menor, en el sentido de decir, repitamos las elecciones, aunque el resultado sea el mismo, porque como ya no habrá más posibilidad que llegar a un acuerdo sí o sí, porque no habrá ya segunda alternativa, pues entonces ya tendremos la excusa para poder ceder en aquello que ahora no podemos ceder. Me da la sensación que este puede ser un planteamiento que se está barajando, uno de los planteamientos que se están barajando. La única posibilidad que yo veo es que después de si hay otras elecciones, es que haya un acuerdo PP-Ciudadanos que alcancen, si no la mayoría, muy cercana, al PNV cerca, que ideológicamente no están muy lejos. Desde el otro lado veo las cosas bastante complicadas, es decir, en el momento en que Podemos pone la raya en la autodeterminación y los referéndums, ningún partido de proyección nacional le va a apoyar. Eso está claro, y Podemos solo no va a sacar 130 y tantos, 170 escaños. Es decir, y esa es una de las rayas en las que no van a pasar, la primera, por ejemplo, el PSOE. Aquí tenemos un problema que no lo tienen en otros sitios de Europa, a excepción de Bélgica, y es el problema del peso de los nacionalismos. Y el peso, la fuerza que han adquirido fue especialmente el problema de Cataluña. Y eso hay que cogérsela con papel de fumar para dar cualquier paso. Cuando Felipe González perdió las mayorías absolutas, se apoyó en Pujol, y gran parte de las leyes que se aprobaron y los presupuestos estaban apoyados por Convergencia y Unió, por los nacionalistas catalanes y por los vascos. Aznar le pasó 3/4 de lo mismo, pero es que ahora eso es imposible. Ahora es una locura. Bueno, el caso es que para caldear un poco más el ambiente político este martes ha resurgido la figura de Esperanza Aguirre. La expresidenta del PP madrileño ha presentado un libro con un título que encaja en su forma de ser y de actuar: Yo no me callo. Y haciendo honor a ese título, hoy señalaba que negar la crisis del PP sería un disparate. Aguirre aboga por primarias en su partido y critica que sus compañeros hayan hablado mucho de economía y poco de política. ¿Qué nos ha pasado? El Partido Popular está en crisis. Negarla sería un disparate. En este momento, los estatutos de nuestro partido lo que dicen es: el candidato a la presidencia del Gobierno es el presidente del partido. Eso no lo decían antes, lo cambiaron en el 2008 con una cierta nocturnidad. Bueno, pues si teníamos pocas voces discordantes y discrepantes que animasen el ambiente, ahí está, Esperanza Aguirre, la lideresa, volviendo otra vez. Pero yo creo que se ha equivocado en el título, tenía que haber titulado, en vez de Yo no me callo, yo no he sido, porque esta también, yo no he sido, nunca ha hecho nada, es decir, es una liberal que manipulaba la televisión, la Telemadrid, la caja de ahorros, pero ella no ha sido. Yo no he sido. Suelta esas andanadas que van clarísimamente contra Rajoy, pero no dice nada. Hoy le han preguntado directamente en la rueda de prensa, que he estado escuchando algunos párrafos, si dice yo no me callo, si alguna opinión sobre Rajoy, lo que debería hacer, y ha dicho que iba a hablar de su libro como Umbral. Sí, pero así de claro, yo voy a responder primero a las preguntas sobre el libro. Yo creo que Esperanza Aguirre tiene más tino a la hora de hacer diagnósticos que a la hora de arbitrar soluciones para los problemas, me parece. Quiero decir que yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo con el análisis que ha hecho de la situación del PP, porque efectivamente yo también comparto la idea de que el PP, más allá de las apariencias, está viviendo una situación muy crítica. Pero claro, efectivamente, luego hay que ver cómo se gestiona eso, cómo se resuelve, si con más recortes o con menos, si con más liberalismo o con menos, si con más... Claro, luego hay que posicionarse, es decir, hay que decir, vale, aquí no lo estamos haciendo bien, pero la solución es esta. Claro, y con más o menos corrupción, que está apareciendo de cuando ella era presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del partido. Pero claro, es que no puede llegar ahora y lavarse las manos y decir no, y tiene procesados a un montón de gente, Ignacio González, no sé, los otros, el tema de Caja Madrid, Bankia, ¿no? Y ahora salir de rositas hablando de que si somos menos liberales o más conservadores. No, oiga, uno de los problemas de deterioro de su partido es el peso de la corrupción, fundamentalmente en Valencia y en Madrid, y ahí estaba usted. Bueno, dicen los expertos que tanta incertidumbre política y tantos meses sin un gobierno que tome decisiones repercute en la economía. A la espera de que los datos confirmen ese temor, hoy el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha recortado las previsiones de crecimiento de la economía mundial y de la española.
algo que no ocurría desde 2013. El FMI rebaja una décima el aumento del Producto Interior Bruto durante este año y lo sitúa en el 2,6%. Para 2017 mantiene la previsión del mes de enero del 2,3%. A pesar de esta corrección, la economía española es la que tiene el mejor pronóstico de crecimiento entre las grandes economías, la que más tira. Y ahora les quiero hablar de gente que no tiene demasiados problemas con la economía, no tiene muchos problemas para llegar a fin de mes, de los famosos papeles de Panamá, porque en la mina sin fondo de estos papeles siguen saliendo nombres y otros que ya han salido siguen dando explicaciones o negando cualquier vínculo con sociedades offshore. Es el caso del ministro en funciones, José Manuel Soria, que esta misma noche ha dicho que no dimite, pero sí pedía comparecer en el Congreso después de haberse negado a ello. La hemos solicitado a la mayor urgencia posible y con probabilidad puede ser el próximo martes. Es totalmente falso que tenga o que haya tenido nunca ningún tipo de relación con compañía, empresa, entidad financiera, fundación radicada ni en Panamá, ni en Bahamas, ni en ningún otro lugar considerado como paraíso fiscal. En ese goteo diario de ilustres con dinero que aparecen en los papeles de Panamá, hoy el salpicado es Bertín Osborne, el cantante, ha confirmado que desde hace 20 años tiene una sociedad offshore, pero que está en regla y que es legal. Osborne ha respondido airado a la noticia, aunque ha tenido que reconocer que esta sociedad formaba parte de los problemas que en 2003 tuvo con Hacienda por el alzamiento de bienes. De hecho, hace unos meses reactivó dicha sociedad como aval del préstamo con el que ha terminado de pagar el 1,5 millones de euros que adeudaba al fisco. Como somos personas conocidas, hay que dejar caer la puntillita, a ver si tiene una compañía en Panamá, ya se dice corretintín, así como con entre comillas. Bueno, sí, ¿y qué? O sea, ¿cuál es el problema si está legalizada? Entonces me encabrona que ayer tuviera que yo dar 50.000 explicaciones. Hoy ha sido noticia Bertín Osborne, mañana seguro que es noticia otro famoso que tenga también algún tipo de sociedad offshore o vinculado a alguna de estas sociedades en Panamá, pero también lo ha sido el ministro en funciones de Energía y Turismo, porque ha dicho José Manuel Soria que sí que va a comparecer en el Congreso. A ver si sale alguno de aquí, de esta tierra, hombre, porque me da vergüenza ser tan pobres. Hay de todos los sitios. Bueno, y Manuel Arias, que nació en Riaño, pero ese tenía poco. A ver, alguien que salga de aquí. Que somos pobres, ¿no? Coño, tiene que salir alguien de por ahí. Yo la pregunta que me hago siempre es, vamos a ver, la gente normal tiene una sociedad offshore en Panamá o en las Bahamas o tal, que no. Y la tiene, y quien la tiene, no, ¿por qué la tiene? A mí no me suena, a ti. O sea, ¿por qué la tiene? Porque ahora cuando han salido los papeles dicen, no, yo no era, yo pasaba por allí, está inactiva desde el año 90, ¿para qué la cree usted? Me parece que todo es legal, que está bien, muy bien, y que no se trata de evasión de impuestos, sino de elusión, de eludir impuestos. Eludir impuestos. Bueno, pero ¿para qué la saca usted? Yeah. Doña Pilar de Borbón, Bertín Osborne, Soria, los periodistas. Se enfadan, el escándalo todos. Lo están montando los periodistas. Messi, todo el mundo amenaza con ir al fiscal, a denunciar a no sé cuántos y tal. Hombre, esto, en fin, es la pregunta que se puede hacer cualquiera. Y sobre todo, y una admiración, oye, 100 y pico periodistas, año y pico investigando y no se filtró nada. Estamos perdiendo valores, hombre. Y mira que estamos perdiendo puntos. Eso hace unos años se hubiera sabido a los 4 días, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hombre, tú tampoco tienes ninguna, ¿no, Vidal? No, me temo que no. Te pillamos mañana. Casi me dan ganas de decir que me gustaría tenerla, aunque no sé en este contexto. No, hombre, esto lo que pone de manifiesto es lo de siempre. No sabemos si es legal o no es legal, qué consecuencias tiene, si se regulariza o no se regulariza. Lo que parece claro es que esto se hace para pagar menos. Y pagan menos los que tienen más, que son los que se lo pueden permitir. Entonces, yo entiendo que esto, lógicamente, indigna mucho. Hombre, porque ya sabemos que quienes tienen más recursos tienen más posibilidades de eludir las cargas fiscales, pero verlo así tan clarito y con este componente exótico, ¿no?, de Panamá, el nombre en inglés, compañías offshore y todo esto, pues la verdad es que provoca una gran indignación. Claro, pero después, Vidal, yo creo que tampoco todos los casos son iguales. Es decir, todos tienen una responsabilidad, pero desde luego quien está en la vida pública, quien es ministro,
quien ha sido el verdugo de la minería aquí cerca de nosotros, por ejemplo, pues no tiene un pase que además esté jugando a estas cosas. Bueno, es curioso, o es dramático, es descorazonador que este asunto de los papeles de Panamá coincida en el tiempo, o haya coincidido en el tiempo, con una nueva detención de Mario Conde, porque se le ha pillado recuperando buena parte del dinero que dejó sin un duro a los accionistas de Banesto en su día. Y claro, esto lo decía de ayer, ¿no? Nos rejuvenece aquellos tiempos, aquellos años 90, donde Mario Conde era el perejil de toda la salsa, donde todos los jóvenes querían ser Mario Conde, donde todos querían ser millonarios antes de los 40 o antes de los 30. Y doctor honoris causa por la Universidad Complutense, un discurso ante el Papa Juan Pablo, lo que quisiera, vamos. Yo me acuerdo de algún periódico donde coincidí con Vidal, donde era noticia solo lo bueno de Mario Conde y que se exacerbaba todo y tuvo más portadas casi ahora que no sé qué decirte, ¿no? Que constantemente. Y claro, pues bueno, luego él está en la cárcel, sale, bueno, despotricando contra todo el mundo. Deja de pagar, no sé si 1.000 y pico millones de los que tenía que pagar, paga solo una parte muy pequeñita de los millones, no tenía que pagar 2.700 se llevó de Banesto, fue el agujero, tenía que pagar 11 y pico millones, ha pagado 1 y pico, y de repente sale de la cárcel, deja de pagar y Hacienda, nadie le mete mano. Conserva los pisos, conserva el Pazo de Orense, conserva fincas en Toledo, conserva empresas, deja de pagar Hacienda, que a los demás dejas de pagar 3 duros y te sacuden. No, yo tampoco lo entiendo. Y luego, hombre, lo que está demostrando es que es el rey del cinismo. No es un conde, es un rey, pero un rey del cinismo. Diciendo, dando por las televisiones. Primero compra una televisión de estas de chichi, pero después te ven en las tertulias. Y ahí se presenta candidato a la presidencia de Galicia. Hombre, se le dio mucha bola. Es que no puede ser más cínico si es verdad todo lo que parece que es verdad, porque él mismo al abrir a la Guardia Civil dijo, si es la Guardia Civil es que también tienen papeles de verdad, o tienen en fin. De todas formas, este país, tanto esfuerzo, tanto trabajo para que al final te pillen y te empuren otra vez, ¿no? Esto es un poco el eterno retorno, ¿no? De nuevo la detención de Mario Conde, de nuevo, como le han pillado, creo que le han pillado responsabilidades en 20 sociedades, desde las que gestiona 30 millones de euros, que imagino que ahora mismo ya habrá pruebas suficientes como para ir contra ese patrimonio, para recuperar parte de ese dinero, ¿no? Porque luego estamos en los otros problemas, saber dónde lo tiene. Y luego, hombre, lo que al parecer ha estado haciendo es a través de sociedades interpuestas, de más sociedades, de bufetes, de tal, es que es la leche. En fin, oye, vamos a terminar prácticamente ese tiempo de información y además con una triste noticia, ¿no?, que antes también me leía Ernesto en el repaso de la prensa. La conmemoración del 50º aniversario de la muerte del escultor palentino Victorio Macho ha comenzado con mal pie, con un robo para ser exactos. Los ladrones han llevado 11 dibujos y 3 esculturas del camión que las trasladaba a la sede del Instituto Cervantes en Roma, donde iban a ser expuestas. Son los efectos robados, estos 2 bustos del autor y su madre, esta escultura de Eva de América y un total de 11 dibujos de diferente temática, obras de arte, todas ellas propiedad del Ayuntamiento y de la Diputación de Palencia. Es parte de la obra de Victorio Macho que se había trasladado a Roma para la exposición conmemorativa del 50 aniversario del fallecimiento del escultor palentino. La verdad que el Ayuntamiento, en este caso como organizador, está triste, pero está tranquilo porque ha cumplido todas las garantías que tiene la realización de cualquier tipo de este evento. Hemos cumplido y tenemos contratada una empresa especializada de transporte, una empresa solvente, el seguro, los permisos. Y bueno, pues manifestar que el único consuelo que nos queda es que estamos trabajando para mantener la exposición, para mantener la repercusión que queríamos plantear. Los hechos ocurrieron de madrugada. El robo se produjo en ruta, en la capital italiana, antes de que el camión que transportaba el material llegara al Instituto Cervantes, con quien el consistorio de la capital organiza esta muestra conmemorativa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad de España trabajan con la Interpol, los Carabinieri y la Embajada para determinar qué ha ocurrido exactamente, algo que de momento se desconoce. El transporte lo realizaba una empresa especializada que trabaja, por ejemplo, con el Museo del Prado y se habían firmado los correspondientes seguros. Pues vaya. Surrealismo puro, ¿eh? Solo puede pasar en España y en Italia esas cosas. Pues sí, sorprendente. Hacía tiempo que no oíamos un robo así de arte tan sonado. No por la notoriedad del escultor, que a nivel internacional imagino que no sea
especialmente conocido, pero sí por el hecho que son obras valiosas y 10 nada menos, ¿no? Verdaderamente estremece un poco, ¿no? Son 15, 4 esculturas Perdón, y 11 11 dibujos es decir, y 3 son más esculturas, todavía. sí, y luego, es prácticamente la mitad de las obras, de las piezas que van a la exposición. Sí. Y hay que suponer que si van a las exposiciones porque son hay que pensar especialmente que valiosas. alguien ha dado un chivatazo o algún cante de alguna cosa de estas, porque lo lógico, no creo yo que en Italia haya ladrones especializados ni mucho especialista en Victorio Macho. Alguien ha dicho por dónde iban los tiros. Bueno, una última historia para terminar este tiempo de noticias. El Grupo Siro ha sido galardonado con el Premio Castilla y León de Valores Humanos. Esta mañana se ha reunido el jurado que ha destacado la actividad y el compromiso social de este grupo empresarial en el ámbito autonómico. Han destacado además su apuesta en aspectos éticos y sociales. Es la primera vez que este galardón lo recibe una empresa. Cada vez que pasas, Bueno, pues con esto ya tenemos que terminar. Luismi, gracias. Vidal, buenas noches. Gracias. Encantado de estar aquí. Encantado. Ernesto. Hasta mañana. Felicítanos. ¿Sí? Hombre, estamos en semifinales. ¿Tú qué te creías? No estás pendiente, no es que estás pendiente. Pues que ha ganado el Madrid 3-0, como debe ser. Mañana veremos qué pasa con el Barça. Nos vemos en la próxima fase. No desprecies a lo del Atlético de Madrid, por favor. Es todo, que dejamos el fútbol y dejamos la información. En menos de un minuto Andrés Gómez llega con la información meteorológica. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Que descansen.